y los integrantes del grupo familiar. Asimismo, también tenemos que el sistema de violencia define su propia estructura como sistema, ¿no? Esto quiere decir que el trámite del proceso de violencia en sí se encuentra totalmente detallado en su ley, la ley 3036-4. También hablamos sobre un sistema de violencia que tiene dos dimensiones, individual y colectivo. Esto quiere decir que lo que busca es proteger a la víctima y que también el agresor pueda reeducarse. Asimismo, en la parte en la parte colectiva se tiene que las decisiones tomadas por los operadores del sistema de justicia son de carácter vinculante para la sociedad, ¿no? Los que vemos en casos emblemáticos, como el caso de Eddie Ágreda, entre otros. También nos dice que la respuesta de la intervención es particular y social, ¿no? Eso quiere decir que conjuntamente con los demás organismos, una vez tomada la información de que existe un hecho de violencia contra determinada persona, todos los organismos que ayudan al sistema judicial, sea el sistema fiscal, la policía, el Centro de Emergencia Mujer, van a concurrir para apoyar, en este caso, a la víctima de violencia. Bueno, establece el diseño de acciones, de coordinación, planificación, organización y ejecución, ¿no? Eso, como vemos, se encuentra detallado en la ley, ¿no? Ya que los distintos operadores convergen en una misma misión, que es la de proteger a la víctima, evitar que se repitan nuevos hechos de violencia, ¿no? Y si se puede, también la finalidad, pues, de la ley de violencia es erradicar totalmente la violencia, ¿no? Que se da contra la mujer y dentro del grupo familiar. La siguiente diapositiva, por favor, Rafael. La siguiente diapositiva, por favor. No, esto es lo que ya he hablado. La siguiente. Ya. Estrategias asumidas del sistema. Vemos que el sistema de violencia configura en sí un proceso que está orientado a la instalación de las condiciones para el trabajo conjunto y coordinado entre las diferentes instituciones, organizaciones y personas en espacios intersectoriales, intergubernamentales, no gubernamentales y de la sociedad civil, ¿no? Esto quiere decir que las diferentes instituciones, así como la sociedad, van a coordinar, a estar de manera integrada y conjunta en los temas de violencia que se pueda tener conocimiento. Tenemos también lo que es la integración. Esto quiere decir que son diversas áreas que van a componer una unidad para hacer el trabajo compartido y aprovechar de manera óptima las oportunidades, la logística y recursos, ¿no? En esto quiere decir, bueno, en el caso de lo que es el sistema de violencia, tiene un presupuesto ya establecido, el cual se le da al Poder Judicial, para que a través de los juzgados hagan diferentes campañas en los diferentes distritos, centros poblados, caseríos, ¿no? Con la finalidad de que se puedan conocer, recibir, recepcionar denuncias por violencia contra la mujer o contra los integrantes del grupo familiar, ¿no? Asimismo, también cada institución como la policía, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer,
Cada institución tiene su presupuesto en cuanto al sistema de violencia y, digamos, tratan de integrar todas estas instituciones, toda la logística posible y los recursos que tengan para dar a conocer lo que es la ley de violencia y así tratar de eliminar o erradicar la violencia contra la mujer y contra los integrantes del grupo familiar. Asimismo, vemos que cada actor que se encuentra presente en lo que es el sistema de violencia, tenemos a la policía, al Ministerio Público, al Centro de Emergencia Mujer, a la DEMUNA, a las municipalidades, al Poder Judicial, se complementan, hacen reuniones a nivel intersectorial, ¿no? Con la finalidad de poderse interrelacionar y tratar de que sean atendidos los casos de violencia a la brevedad, ¿no? También sabemos que, bueno, el objeto de la ley 3036-4, que es la ley de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público-privado, contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar, en especial cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya sea por la edad, o su situación física, por la edad, cuando se trate de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, y por su situación física cuando se trata de personas con discapacidad. Asimismo, esta ley de violencia busca establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, así como reparación del daño causado. Dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores, los cuales muchas veces de ellos son sentenciados, con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia, asegurando el ejercicio pleno de sus derechos. Vemos que en cuanto a la víctima se busca prevenir, atender, proteger y reparar el daño que se le hubiera podido causar, ¿no? En cuanto al agresor, lo que se busca, bueno, es la persecución, poder, digamos, muchas veces cuando una persona violenta a otra, se escapa, ¿no? A veces no se va, por ejemplo, vivía en Caraz, se va a Lima, o se va a Chimbote, o se va a Barranca, entonces tenemos que de alguna manera tratar de dar con él para que pueda cumplir con las medidas de protección, ¿no? Y que tenga una sanción y también que se pueda reeducar, ¿no? A través de psicólogos, psiquiatras o diferentes sistemas o programas que existen a nivel nacional en cuanto a lo que es salud mental. La siguiente, por favor, Rafael. La otra, le voy a pasar la otra. Ajá, los ciclos de violencia. Bueno, en cuanto a los ciclos de violencia, podemos ver que existen varias fases, ¿no? Por las cuales una persona víctima de violencia muchas veces no denuncia, ¿no? No sabemos por qué esta persona no denuncia. O sea, a veces sabemos de casos de vecinas, amigos, amigas, que viven dentro de un ciclo de violencia por años, ¿no? Y muchas veces no comprendemos por qué no se atreven a denunciar, por qué muchas veces minimizan, ¿no?, la situación de violencia en la que vive. Podemos ver de que justifican, ¿no? Justifican la violencia, ¿no?, en el hogar. Muchas veces podemos escuchar que de repente la mujer no, digamos,
no hizo bien la comida, ¿no? Y el hombre o sea, la mujer cocinó y al hombre no le gusta lo que ha cocinado, ¿no? Entonces, y el hombre le dice, no sabes hacer nada, eres una bruta, no sirves para nada. Y muchas veces las mujeres justificamos, no, es que no sé cocinar, o me falta de repente aprender a limpiar, y justificamos el hecho de que muchas veces los varones a las mujeres nos insulten, ¿no? Justificamos el hecho de ser insultadas porque de repente, a veces comenzando una convivencia, no sabemos de repente a veces los quehaceres del hogar, como de repente una persona de más años podría saberlos, o por caso de estudios, a veces estudiamos, y cuando ya nos toca hacer vida en pareja, pues muchas veces somos insultadas, ¿no? Y justificamos esa violencia. Minimizamos también la violencia. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, no, bueno, me ha gritado, pero no me ha pegado, no me ha herido físicamente. Minimizamos las situaciones. El fatalismo, ¿no? Muchas veces no se denuncia, no denuncia la víctima de violencia porque dice, no, si yo lo denuncio, lo van a meter preso, ¿no? Lo van a meter preso, de ahí no lo voy a ver, mis hijitos no van a tener que comer, yo sola no voy a poderme hacerme cargo de la casa. Esperanza de cambio, ¿no? Las víctimas de violencia muchas veces tienen esperanza de cambio, ya que a veces el agresor, ¿no? El día de hoy las violenta y después de 2 días o 3 días o al día siguiente les pide disculpas por las acciones violentas que ha cometido contra su persona, y nosotros guardamos la esperanza de cambio, ¿no? No, bueno, esta vez me ha pedido perdón, sí, seguramente va a cambiar, ya no me va a agredir, y regresamos a lo mismo. Por vergüenza también, por miedo, por ocultamiento, muchas veces tampoco denunciamos, ¿no? Porque tenemos temor al qué dirán, ¿no? ¿Qué dirá mi vecina? ¿Qué dirá mi familia si se enteran de que mi pareja me violenta, ¿no? Me violenta en casa, me golpea, me deja el ojo morado? Muchas veces dirán, yo me salí de casa para no vivir bajo las reglas de mamá y de papá, y al final me meto en una convivencia, y en esta convivencia mi pareja me agrede, ¿no? Entonces, por todos esos mitos que se dan, digamos, muchas veces las personas que son víctimas de violencia no denuncian, ¿no? Vemos también que existe una fase de acumulación de la tensión, luego en un incidente agudo de agresión y la fase de arrepentimiento, que es lo que le enmarca todos estos mitos, ¿no? Empezamos con de repente una pequeña discusión por algún tema de repente insignificante o que puede solucionarse, luego llega el incidente agudo de agresión, que es cuando ya es la violencia en sí, y la fase de arrepentimiento, ¿no? Que es cuando el agresor te pide disculpas, te promete que va a cambiar, que no lo denuncies, ¿no? Que de repente estaba en estado de ebriedad, o de repente tuvo problemas en el trabajo, ¿no? Y así vemos que se va volviendo un círculo vicioso en el cual la víctima de violencia sigue repitiendo, ¿no? De manera constante. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos los mitos, ¿no? Mitos del amor romántico, ¿no? El que si yo lo quiero, no, en este caso, bueno, a mi pareja tengo que aguantar todo lo que conllevaría en sí de repente una relación de pareja, ¿no? Muchas veces hemos escuchado, bueno, antiguamente, que a veces las madres, ¿no? Nos decían, no,
Si tú te casas, te tienes que quedar con esta persona hasta que la muerte los separe, ¿no? Y eso implicaba tener que aguantar todo lo que conllevaba infidelidades, violencia, falta de atención. Tenemos también lo que es el mito de la mujer que acepta la violencia, ¿no? El hecho de que tú eres mujer, él es varón, y tienes que aceptar, ¿no? Cómo te trata tu pareja, ¿no? Lo que él dice es, tiene que ser así, tienes que obedecer, ¿no? Mitos de los impulsos sexuales incontrolables en el hombre, ¿no? Muchas veces muchas mujeres son violentadas sexualmente, ¿no? Por impulsos de las parejas, de los esposos, ¿no? Vemos que existe a veces violación dentro de un matrimonio, ¿no? Pero sin embargo, te dicen, no, cuando quiera tu pareja estar contigo, tú tienes que estar disponible para él, ¿no? También tenemos el mito del crimen pasional o locura por celos, ¿no? A veces escuchamos, no, tal persona, ¿no? Asesinó a su pareja porque se volvió loco de celos. La mujer era muy coqueta, coqueteaba a diferentes hombres, utilizaba, por ejemplo, faldas faldas pequeñas o cortas, tratamos muchas veces de justificar, ¿no? No, le ha matado porque esta chica salía con un chico, salía con otro, no respetaba a su pareja o salía con las amigas, paraba de discoteca en discoteca, ¿no? Tenemos también el mito de la marginalidad social. Esto quiere decir que muchas veces justificamos, no, de repente mi pareja es brusca conmigo porque, ¿cómo se llama? Se ha criado, digamos, en un caserío o de repente se ha criado, no sé, en algún lugar donde hay bastante violencia, ¿no? El mito del alcohol o de las drogas, ¿no? También hay mucha justificación. A veces escuchamos, no, le ha pegado porque ha estado alcoholizado. Al día siguiente ya se ha dado cuenta y le ha pedido disculpas. O ha estado drogado y por eso es que la ha violentado sexualmente, ¿no? Y ya después, y ya después ya le pidió perdón, ¿no? Y así. El mito de la mujer que provoca la violencia, ¿no? Aquella de que, por ejemplo, que la mujer no puede contestar al varón, ¿no? Porque si no, tú estás provocando la violencia o no puedes salir de tu casa sin pedirle permiso a tu esposo o a tu pareja, ¿no? Y si tú sales sin permiso, ya estás provocando que esa persona te violente. El mito de la enfermedad mental, ¿no? A veces vemos que hay personas que sufren de depresión, de ansiedad y eh, justificamos el hecho de que nos pueda violentar o nos pueda amenazar o decir constantemente, si me dejas, me mato, ¿no? Y lo justificamos diciendo, esta persona sufre de depresión ¿no? Y por eso no lo puedo dejar, él se va a matar. Tenemos también el mito del hogar feliz, ¿no? El hecho de que tenemos que aguantar todo lo que conlleva dentro de un matrimonio, como vuelvo a repetir, agresiones, infidelidades, falta de respeto, con la finalidad de, ante la sociedad, vernos como un hogar feliz, ¿no? De que la sociedad diga, uy, qué bonito matrimonio, ¿no? Pero por dentro, digamos, vivimos en un ciclo de violencia. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Tenemos lo que es dentro de los principios rectores de la ley de violencia, tenemos el principio de igualdad y no discriminación. Esto quiere decir que todo tipo de pronunciamiento tiene que realizarse
teniendo teniendo conocimiento de que el hombre y la mujer son iguales, ¿no? El principio del interés superior del niño, ¿no? Esto quiere decir que todas las instituciones deben de optar por lo mejor para que un niño pueda vivir libre de violencia. Principio de la debida diligencia. Este principio nos dice que las instituciones tienen que actuar de forma en la cual se evite formalidades, se busque proteger en este caso, a la víctima de la mejor manera, ¿no? Con enfoque de derechos humanos. Tenemos el principio de intervención inmediata y oportuna. Esto quiere decir que una vez que alguno de los operadores tome conocimiento de que existe un hecho de violencia, se tiene que intervenir, se tiene que actuar de manera inmediata y oportuna, ¿no? Para evitar de repente que pueda suceder un feminicidio. También tenemos lo que es el principio de sencillez y oralidad, ¿no? La ley de violencia en realidad no exige ninguna formalidad, ¿no? La denuncia la puede realizar la víctima o terceras personas, ¿no? Teniendo solamente información del nombre de la víctima y del nombre del agresor, ¿no? El principio de razonabilidad y proporcionalidad. Esto quiere decir que la proporcionalidad en que se pueda dictar una medida de protección o una medida cautelar en un determinado hecho de violencia que se haya presentado, tiene que ser pues proporcional, ¿no? A la violencia que se ha suscitado, ¿no? Enfoques, tenemos el enfoque de género, ¿no? Para esto todos los operadores tienen que saber que tanto el hombre como la mujer son iguales y en sus pronunciamientos tienen que ser de acorde a esto para evitar una desigualdad entre el hombre y la mujer. Tenemos también lo que es el enfoque de integralidad, que reconoce que la violencia contra las mujeres surge de múltiples causas y factores, ya sean a nivel personal, familiar, comunitario y estructural. Y lo que lo que se busca con este enfoque de integralidad es que se pueda intervenir en todos los niveles donde las personas se desenvuelven desde diferentes disciplinas, ¿no? Quiere decir que uno tiene que ver, los operadores tienen que tratar de analizar, bueno, la violencia viene tanto en el ámbito privado, o sea, de pareja, como en el ámbito de la comunidad donde se desarrolla la víctima, ¿no? Ya sea colegio, su centro de trabajos. El enfoque de interculturalidad. Lo que busca acá es que las personas puedan realizar un diálogo entre las diversas culturas, ¿no? O sea, los operadores tienen que estar en constante movimiento, ¿no? Por eso es que se realizan muchas veces lo que son salidas a distintos centros, provincias, distritos, caseríos, ¿no? Con la finalidad de analizar cada lugar, ver cuáles son sus culturas, sus costumbres, por qué se está dando de repente casos de violencia, ¿no? También tenemos el enfoque de derechos humanos, ¿no? Esto quiere decir que siempre se tiene que respetar, en este caso, bueno, lo que está detallado en los diferentes compendios donde se puede leer específicamente sobre los derechos humanos, ¿no? El derecho a la libertad, el derecho a la educación, todos esos los encontramos en los diversas leyes, pactos que ha firmado el Perú.
Bajo ese contexto es que nosotros, es que la ley 3036-4 se basa para proteger a la víctima y a los integrantes del grupo familiar. También tenemos que existe un enfoque de interseccionalidad y un enfoque generacional, ¿no? Muchas veces la violencia eh, se va dando a lo largo de las edades de las personas, niños, niñas, adolescentes, adultas mayores, y se busca que las medidas de protección que se puedan dictar puedan estar también acordes a la edad de la víctima. Eh, la siguiente diapositiva, por favor. Violencia contra las mujeres. Vemos que está detallado en la ley 3036-4, que nos señala pues que es cualquier acción o conducta que le pueda causar muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a una mujer por su condición de tal. Esta puede ser en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿no? Dentro de la familia o unidad doméstica, o en cualquier relación interpersonal, ¿no? Que pueda realizar o compartir, en este caso, una mujer, ¿no? Vemos que comprende violación, maltrato físico, psicológico, abuso sexual. En la comunidad vemos que podemos encontrar que puede ser perpetrada por cualquier persona, no necesariamente puede tener una relación directa, ¿no? De pareja o de consanguinidad o de afinidad, ¿no? Vemos que se puede dar en casos, como se dice, de violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual. Esta puede ser en el lugar de trabajo, así como en alguna institución educativa, establecimientos de salud o en cualquier otro lugar. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como vamos a repetir, la violencia contra la mujer se puede dar a través del Estado, de la comunidad o de la familia, ¿no? A través del Estado, porque puede ser cometida o permitida o tolerada por el Estado o por sus agentes. A través de la comunidad, que puede ocurrir en el colegio, en el trabajo, en el centro de salud u otros espacios, ¿no? Por hostigamiento sexual, trata de personas, prostitución forzada, explotación sexual. En la familia, ¿no? La cual se le conoce como violencia familiar o violencia contra los integrantes del grupo familiar, siendo la más frecuente la violencia por parte de la pareja. También, como recordando, hay que pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la violencia contra los integrantes del grupo familiar, ¿no? Esta comprende a nivel familiar hasta el 4º grado de consanguinidad. Ahí encontramos, pues, cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, padrastros, madrastras, tanto ascendientes como descendientes, y los parientes colaterales también, bueno, de los cónyuges y convivientes, ¿no? Tenemos también, o lo encontramos también hasta el 2º grado de afinidad, ¿no? Eh, Esto quiere decir, por ejemplo, a veces, por ejemplo, si yo adopto, por ejemplo, a mi hijo, y mi hijo, claro, no es un hijo de sangre, pero tenemos una relación de afinidad, ¿no? Yo le he adoptado, digamos, si me violenta, yo lo podría denunciar, si yo lo violento, él me puede denunciar, ¿no? Eso es lo que podemos encontrar dentro del 2º grado de afinidad. La siguiente diapositiva, por favor. También, bueno, encontramos
¿Cuáles son los tipos de violencia, no? Encontramos lo que es la violencia psicológica, física, sexual, económica o patrimonial, ¿no? A nivel de violencia psicológica, tenemos que puede hacer cualquier acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, humillarla o avergonzarla, ¿no? Este caso, pues, es cuando está referido cuando alguien nos dice que de repente no servimos para nada, no nos humillan, nos dan algún calificativo, ¿no? En lo que es violencia física, bueno, tenemos que esas, cualquier acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud, ¿no? Cuando una persona pues nos tira una cachetada, nos tira una patada, la violencia sexual, ¿no? Que vendrían a ser acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción, ¿no? Cuando una persona es violada sexualmente, ¿no? Económica o patrimonial. Tenemos también que vendría a ser el menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, apropiación indebida de objetos, bienes, documentos, limitación de recursos económicos, limitación o control de sus egresos, ¿no? Todo esto con la finalidad de someter a la víctima, ¿no? De violencia, ¿no? Por eso muchas veces encontramos que las mujeres a veces no denuncian, ¿no? Porque dicen, bueno, si denuncio, me va a dejar, ¿cómo voy a poder solventar los gastos de mis hijos, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Eh, Nuevas modalidades de violencia. Vemos de que la ley 3036-4 eh, ha, digamos, um, se han ido también a lo largo del tiempo, se han ido incorporando nuevas modalidades de violencia, ¿no? Contra la mujer y contra los integrantes del grupo familiar, ¿no? Vemos que eh, vemos lo que es la explotación sexual en niñas, niños, adolescentes, el acoso sexual también, la violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva, ¿no? Las esterilizaciones forzadas, el hostigamiento sexual, el acoso político, la violencia en conflictos sociales, la violencia en conflicto armado, violencia facilitada por las tecnologías digitales, ¿no? Violencia por orientación sexual, también violencia contra mujeres indígenas o originarias, violencia contra mujeres afroperuanas, violencia contra mujeres migrantes, violencia contra mujeres con el virus de la inmunodeficiencia humana, violencia en mujeres privadas de libertad, violencia contra las mujeres con discapacidad o el acoso a través de proceso judicial, ¿no? Desapariciones forzadas, eh, todo eso, bueno, la ley ha ido implementando nuevas modalidades de violencia, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a los casos de violencia facilitada por tecnologías digitales, que es algo que se ha incorporado dentro de las modalidades de violencia del mes de abril, vendrían a ser, por ejemplo, a veces las personas se graban teniendo intimidad y luego de ahí esto lo reproducen a través de las redes sociales, ¿no? Lo van compartiendo. Este es un tipo de violencia también, en la cual puede ser sujeto de denuncia, ¿no? Antes no estaba considerada en la ley, ¿no? Pero ahora sí está incluida. También tenemos el acoso a través del proceso judicial, ¿no? Esto se realiza con la finalidad de desgastar emocionalmente y económicamente a las mujeres, ¿no? Vemos, por ejemplo, en la práctica que una pareja se separa, ¿no? Se separa, se divorcia y muchas veces el varón
te demanda por tenencia, régimen de visitas, te empieza a denunciar por hechos de violencia, manifestando que pues no es una buena madre, no cuida bien a su hijo, eh, no cumple con sus deberes, con su rol de madre, ¿no? Y va haciendo diferentes denuncias, 3, 4, 5, 6 denuncias por violencia, tal vez agregadas a las de tenencia, a las de régimen de visitas, o a los de propios alimentos, ¿no? A veces se deja al bebé, por ejemplo, o al hijo, al padre el fin de semana ya no lo quiere regresar y le demanda por alimentos a la mamá. Entonces todo se empieza a judicializar de una manera tal que se busca que en este caso la mujer esté tan desgastada emocionalmente y económicamente, porque ingresar a un proceso judicial pues no es gratuito, ¿no? Muchas veces se tiene que pagar tasas, tiene que pagar al abogado para que presente escritos. Entonces busca someter a la mujer y esto se da frente a casos de acoso a través del proceso judicial, que es algo también que se puede denunciar. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, eh, vemos que la ley 3036-4 está, digamos, eh, está creada para proteger, bueno, a la víctima y reeducar al agresor, ¿no? Y también vemos que esta ley se ha creado bajo el contexto, ¿no? De no solamente proteger, en este caso, a las víctimas de violencia, sino también replicar, digamos, los pactos, las convenciones que están relacionadas con la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Una de ellas tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, que, bueno, dispone que en casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, se podrá tomar las medidas provisionales que se consideren pertinentes. También tenemos la Constitución Política del Estado, en su declaración primera, en la cual dice que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Tenemos, bueno, la ley 3036-4 que señala que el proceso de violencia es un proceso especial que tiene por finalidad proteger los derechos de las víctimas y prevenir nuevos actos de violencia a través del otorgamiento de las medidas de protección o medidas cautelares. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos lo que es la debida diligencia como principio procesal, ¿no? Este es un principio que es reconocido a nivel internacional, ¿no? Por todos los estados en general, ¿no? Ya que los estados deben garantizar el derecho a contar con los recursos judiciales y de otra índole idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de los derechos, ¿no? Razón por la que se asumen de una forma particular su papel los diferentes estados, ¿no? Se tiene que crear formas de accionar y movilizar a la maquinaria y al poder estatal para lograr la realización de la protección de los derechos humanos, ¿no? Es ahí que surge la concepción del proceso con enfoque de derechos humanos, ¿no? Que tiene como fin estelar la tutela efectiva de estos derechos a los ciudadanos. Un enfoque que no solo se debe manifestar en las decisiones judiciales, sino en la funcionabilidad de las instituciones procesales, ¿no?
Para los casos de violencia, la característica esencial de este proceso especial es que busca tutelar los derechos de una persona para que viva libre de violencia. Eh, la siguiente, diapositiva, por favor. Ya. En cuanto vamos ingresando al tema, en medidas cautelares y medidas de protección. Vemos que las medidas cautelares lo que busca es que a través de la tutela judicial las personas víctimas de violencia pueden tener acceso a la justicia y las decisiones tomadas puedan ser efectivas, no se pueden efectivizar. Que a los hechos de violencia ya no se vuelvan a repetir, que se cumplan con las medidas de protección. También tenemos que las medidas de protección lo que buscan es proteger la integridad moral, psíquica y física de la víctima de violencia. También vemos que la que busca las medidas de protección que se le pueda otorgar a la víctima es que se pueda desarrollar libre de violencia, tenga un libre desarrollo y bienestar, que pueda tener planes de vida, ya que muchas veces las personas que son víctimas de violencia se pueden llegar a deprimir, ¿no? Vivir tan deprimidas que pierden a muchas veces las ganas de continuar con los planes de vida que tienen, ¿no? De repente terminar de estudiar, terminar una carrera, eh, diferentes, ¿no? Diferentes cosas. También lo que busca eh, las, eh, las medidas de protección es que se le respete a la víctima de violencia, ¿no? El respeto a la persona, el respeto a su dignidad, ¿no? Como ser humano, ¿no? Ya que los hechos de violencia merman mucho en las víctimas de violencia, ¿no? También lo que buscan las medidas de protección es que haya igualdad entre el varón y la mujer, ¿no? Que el rol de género sea igualitario. En la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos acá lo que son las medidas de protección. ¿Qué son las medidas de protección? Las medidas de protección son aquellas actitudes y decisiones que toma en cuenta el Estado a través de sus diversas instituciones públicas a fin de hacer efectivo el cuidado y protección de la víctima de la agresión con respecto a la agresión misma y a su agresor, ¿no? También se dice que son mecanismos que buscan brindar apoyo y protección a las víctimas de las agresiones e impedir que continúe. Asimismo, también se puede tener en cuenta que las medidas de protección van más allá, ¿no? Por cuanto buscan que la víctima se sienta tranquila y que pueda gradualmente volver a su vida normal, ¿no? Rehabilitándola de sus traumas. También conceptualmente podemos definir a las medidas de protección como respuestas inmediatas que otorga el juez de familia a fin de tutelar a la víctima con características abiertas, otorgándole seguridad y protección que sea necesaria a efectos de evitar que siga siendo víctima de violencia y sienta que sus derechos personales están siendo protegidos. Ya. Sistema de protección. El sistema de protección, en los casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar,
Vemos que esto viene a través de sistemas internacionales como el Sistema Interamericano de Justicia, ¿no? Ya que ha establecido que una medida de protección es una declaración de riesgo de los derechos a la integridad y vida de la víctima, ¿no? Esto lo podemos encontrar en el informe de fondo número 80, el caso 12626 de Jessica Lenahan González y otros versus Estados Unidos, la cual ha señalado que se requiere generar una valoración de una forma inmediata en la cual el sistema de justicia pueda proteger a estas víctimas de violencia. Cuando una mujer obtiene una medida de protección, los estados reconocen que existe un riesgo de sufrir daños por causa de la violencia, ¿no? Si el estado no hace una protección efectiva e inmediata, entonces es responsable internacionalmente y viola el derecho a la protección judicial, ¿no? Esto quiere decir que mediante las medidas de protección y su efectividad, ¿no? Haciendo el seguimiento de las medidas de protección que han sido otorgadas a las víctimas de violencia, se puede evitar que esto de repente se convierta en un feminicidio. Eso es lo que busca, en este caso, la ley de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar a través de otorgar medidas de protección a las víctimas de violencia. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, vemos acá como un mapa conceptual sobre el juicio de la razonabilidad. Acá, bueno, encontramos a la debida diligencia y las necesidades de la víctima, ¿no? En cuanto al principio de la debida diligencia, bueno, que sabemos que es la prontitud con la cual tienen que actuar los operadores que están los operadores de justicia, ¿no? Que están enmarcados en lo que es el sistema de violencia, tienen que hacer un análisis del ciclo de violencia que ha venido viviendo la víctima y adecuar a eso las medidas de protección o cualquier actividad que se pueda dar en favor de la víctima de violencia. Hay que analizar también las circunstancias como antecedentes penales que haya podido tener el agresor, la peligrosidad del agresor, ¿no? Si ha tenido procesos judiciales, cuál es la relación de poder que tiene frente a la víctima, ¿no? Para poder, digamos, o poder otorgar una medida de protección o una medida cautelar, ya que si sabemos que es una persona que tiene antecedentes penales, obviamente que se tendría que disponer un retiro del agresor, ¿no? De la casa que comparte con la víctima. Factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo en el cual se encuentra una víctima de violencia, esto lo vamos a determinar mediante un informe social que pueda determinar el factor riesgo en que se encuentra la víctima frente al agresor, ¿no? También tenemos que en cuanto a los diferentes tipos de violencia, pues existen diversos, ¿no? Los cuales se tiene que analizar antes de disponer una medida de protección frente a qué hecho de violencia me encuentro, ¿no? Frente a un hecho de violencia sexual, frente a un hecho de violencia psicológica, económica o patrimonial, frente a un hecho de violencia física o frente a un hecho de acoso judicial, ¿no? Se tiene que analizar diferentes factores también de vulnerabilidad, ¿no? Se tiene que analizar si la persona, si la víctima se encuentra en condición de discapacidad también. En cuanto a las necesidades de la víctima, tenemos que las necesidades de la víctima son recuperarse, eliminar o atenuar los riesgos del entorno
de violencia que haya sufrido la víctima. En cuanto a la atención, busca asegurar que las víctimas reciban servicios adecuados y oportunos, cubiertos en todos los ámbitos, ¿no? Esto quiere decir que pueda recibir atención a través de un centro de salud mental, ya sea de manera gratuita o de manera particular, ¿no? Protección. La víctima necesita protección. Esto quiere decir evitar que siga siendo violentada de alguna manera. También tenemos acá que a través de las medidas de protección, lo que se va a asegurar es la integridad personal de la víctima y de quienes ellos dependen, ¿no? De sus hijos. También tenemos que una de las necesidades de la víctima es que la medida de protección que se pueda dictar o la medida cautelar que se pueda dictar a su favor sea idónea. En la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos lo que es la proporcionalidad de la medida, ¿no? Para esto hay fichas de riesgo que se le practican a las víctimas. Actualmente existen 3 fichas de valoración de riesgo que se realizan a las víctimas de violencia. Tenemos a mujeres víctimas de violencia en pareja. Tenemos la ficha de valoración de riesgo que le realiza a niños, niñas, adolescentes, ¿no? Que viven dentro de un círculo familiar. También a las personas adultos mayores, ¿no? Que son víctimas de violencia, ¿no? Dentro del entorno familiar. Existen esas 3 fichas de valoración de riesgo, que según llenando existen diversas preguntas que se realizan para saber si la víctima se encuentra ante un riesgo leve, un riesgo moderado, un riesgo severo o un riesgo severo extremo, ¿no? Se le realizan diferentes preguntas, ¿no? Como si depende económicamente de la persona que le agrede, si es la primera vez que le agrede, si es la primera vez que denuncia, si ha sido víctima de amenazas, ¿no? La víctima, diferentes, ¿no? Para poder en sí analizar y saber en qué riesgo se encuentra la víctima, ¿no? Y una vez identificado el riesgo en el que se encuentra la víctima, por ejemplo, si son leves, podemos dictar medidas de protección que para abstener al agresor a realizar diferentes actos perturbatorios. Si son moderadas, tenemos que es la prohibición de comunicación directa. Si se encuentra ante a un riesgo drástico, severo, puede ser el retiro del domicilio del agresor. Si se encuentra en un severo extremo, también se le puede dictar que se le coloque el botón de pánico. Ya estos casos son muy graves, muy extremos, en los cuales muchas veces el agresor amenaza con matar a la víctima y matar a sus hijos, ¿no? Y quitarse la vida, ¿no? O también cuando la persona ha sido violentada físicamente de una manera, pues, brutal también, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Las medidas de protección. Las medidas de protección relacionadas con el presunto agresor pueden ser restrictivas o pueden ser no restrictivas. Las medidas de protección relacionadas con la víctima, que pueden ser de manera directa o indirecta también. Las medidas de protección también pueden estar relacionadas al contexto de violencia, ¿no? Circunstancias, riesgo, vulnerabilidad. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué medidas de protección están señaladas en la Ley 3036-4? Las medidas de protección que están señaladas en la Ley 3036-4, vemos que señala
el retiro del agresor del domicilio en el que se encuentra la víctima, así como la prohibición de regresar al mismo, impedimento de acercamiento, proximidad a la víctima en cualquier forma, ya sea su domicilio, centro de trabajo, centro de estudios, u otros donde realice sus actividades cotidianas, ¿no? A una distancia idónea para garantizar la seguridad e integridad de la víctima de violencia. También se le puede prohibir la comunicación con la víctima por cualquier vía, ya sea vía epistolar, telefónica, electrónica, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de comunicación con las que pueda tener con la víctima de violencia. También la prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, ¿no? Debiéndose notificar a la SUCAMEN u oficiar a la institución armada o policial para los fines pertinentes, ¿no? Inventario de bienes también tenemos, asignación económica de emergencia también, que comprende lo indispensable para atender las necesidades básicas de la víctima y sus dependientes, ya que muchas veces el agresor lo que hace es, una vez denunciado, ya no le provee ningún tipo de dinero para que pueda cubrir las necesidades básicas que pueda tener la víctima y sus hijos. Prohibición de disponer, enajenar u otorgar en prenda o hipoteca los bienes inmuebles o muebles que puedan tener en comunes, ¿no? Esto también se puede dar, ya que muchas veces al ser un matrimonio adquieren bienes juntos, ¿no? Y muchas veces lo que hace el agresor es, bueno, ya me denuncias, eh, voy a vender, no sé, el menaje de la casa en el cual convivimos, ¿no? Entonces, también se puede dictar una medida de protección que busque que la persona no pueda vender o hipotecar, ¿no? De repente si tienen algún auto, alguna casa, puedan pedir, ¿no? Préstamos y se puede solicitar también dentro de las medidas de protección esto, ¿no? La prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a los niños, niñas, adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Ya que muchas veces dicen, no, me has denunciado, te voy a quitar a mis hijos, ¿no? Muchas veces se escucha eso, por eso muchas veces hay derivado de una violencia que se haya denunciado, ya sea física, psicológica o sexual, es que siempre va relacionado con el tema de tenencia, régimen de visitas, asignación anticipada de alimentos. También tenemos lo que es el tratamiento reeducativo terapéutico para la persona agresora, ¿no? Entonces, en todas las medidas de protección que se expide, siempre se va a disponer que la persona agresora reciba tratamiento reeducativo. Esto con la finalidad de que pueda superar, digamos, los problemas relacionados con la violencia, o no controlar la ira, ¿no? Etcétera. También se ordena un tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima. Esto quiere decir, ¿por qué? Porque muchas veces, en cuanto a la persona denuncia o se anima a denunciar un hecho de violencia, digamos, pasa todavía un tiempo, ¿no? En el cual pueda de repente reaccionar y tratar de volver a su vida cotidiana. Entonces, siempre de manera obligatoria, en una medida de protección, se va a ordenar tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora y un tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima. Esto se puede realizar a través de un centro de salud mental, ya sea público o privado. También podemos ordenar que se pueda enviar a la víctima a algún albergue
en un establecimiento en el cual se pueda garantizar su seguridad previa coordinación con la institución o cargo de este, ¿no? Por ejemplo, acá en la provincia de Ancash hay muchos albergues, ¿no? En los cuales muchas veces cuando hay niños, mayormente porque no hay albergues todavía acá para personas adultas, ¿no? Mayormente hay albergues donde tienen a los niños y muchas veces se dispone que los niños vayan a estos albergues, ¿no? Hasta ahorita, bueno, no hay, digamos, una casa para que se pueda quedar, por ejemplo, acá en Ancash, para que se pueda quedar una persona adulta, una mujer que haya sido víctima de violencia, no existe un refugio, ¿no? Mayormente los albergues son para niños, acá digamos, en lo que es Ancash. Cualquier otra medida de protección que sea requerida para la protección de la integridad y la vida de la víctima o sus familiares. También aumentando a esto de las medidas de protección, vemos que, bueno, las medidas de protección son dictadas en audiencia, ¿no? Cuando la víctima se encuentra en riesgo leve o moderado, se va a proceder a citar audiencia eh, y se va a expedir ahí la resolución en la cual se otorgan medidas de protección, ¿no? La audiencia es de manera oralizada. Asimismo, también una de las características de las medidas de protección es que se les va a realizar un seguimiento a través de la policía, a veces también, particularmente el juzgado de violencia acá de la provincia de Caraz, hace también este seguimiento a través del Centro de Emergencia Mujer, enviando al asistente social y para que pueda, digamos, informar si la víctima viene siendo eh, protegida con las medidas de protección, que no se estén presentando en nuevos hechos, ¿no? Se le pide un informe, el cual tiene que comunicar en el plazo de 10 días mínimamente el primer informe. Asimismo, a la policía también se dispone que le realice un seguimiento para verificar que las medidas de protección se estén ejecutando y se estén cumpliendo. También, ¿qué podemos decir de las medidas de protección? Bueno, son de carácter variable, ¿no? Son temporales, no quiere decir que son de manera, digamos, definitiva para siempre en el tiempo, no. Son temporales, son variables, se pueden ampliar las medidas de protección, se pueden modificar las medidas de protección también en cuanto eh, se vaya viendo qué es lo que va pasando en cada caso, ¿no? Porque cada caso de violencia es particular, es diferente, ¿no? A otro caso. Entonces, las medidas de protección pueden ser variables, pueden ser ampliadas, también se pueden dejar sin efecto, ¿no? Se pueden dejar sin efecto, esto es cuando se pueda verificar, en este caso que a nivel de la Fiscalía, ¿no? De la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer, y los integrantes del grupo familiar, digamos, investigó, ¿no? Y no encontró, digamos, ningún elemento que diga que tiene que formalizar una denuncia, ¿no? Porque muchas veces también las denuncias por violencia a veces son, digamos, son realizadas a veces por cólera, a veces, muchas veces hay un porcentaje del 20%, ¿no? En el cual muchas veces la persona se pelea con su pareja porque él está siendo infiel, lo denuncia. Lo denuncia y en la audiencia, bueno,
pretende, digamos, retractarse de la denuncia que ha realizado, pero sin embargo, pues una vez de recesionada la denuncia, pues en este caso el juez tiene que dictar las medidas de protección con lo que tenga, ¿no? No existe la conciliación en los procesos de violencia, por lo cual se tiene que otorgar medidas de protección o no se otorgan, ¿verdad? Entonces, para que una medida de protección se deje sin efecto, primero tiene que haber un pronunciamiento del Ministerio Público, se tiene que verificar del seguimiento del seguimiento policial en el cual la denunciante y la víctima de violencia haya señalado que pues vive en armonía, que no se han vuelto a repetir hechos de violencia. Asimismo, se ha verificado del sistema judicial que no existen más denuncias entre las partes por hechos de violencia. Entonces, y que hayan cumplido también con su tratamiento reeducativo el agresor y su tratamiento de recuperación emocional la víctima, ¿no? Si ha cumplido con todo esto, la Fiscalía se ha pronunciado, no ha lugar a formular denuncia penal contra el agresor, entonces se cita una audiencia y se dejan sin efecto las medidas de protección que se hayan otorgado en un determinado momento. Asimismo, también tenemos que, ante el incumplimiento de una medida de protección, esto automáticamente se puede convertir como delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, la ley 3036-4 señala como medidas cautelares lo que es la tenencia, el régimen de visitas, la suspensión de la patria potestad, el acogimiento familiar, disposición de bienes, eh, la asignación por alimentos, ¿no? Y todas las medidas cautelares que pues puedan garantizar o puedan buscar que se efectivice de una manera más rápida las medidas de protección, ¿no? También tenemos que las medidas cautelares, según lo ha señalado el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que busca garantizar el acceso a la justicia, disponiendo que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, ¿no? O a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la misma convención, ¿no? Los estados partes, bueno, han señalado que se comprometen para garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de las decisiones que se hayan tomado, ¿no? Entonces, ante hechos donde se vean inmersos menores de edad, en su gran en la gran mayoría, pues, lo que se va a buscar es que mediante una medida cautelar proteger, en este caso al menor, ¿no? A través de una tendencia, a través de un régimen de visitas, ¿no? Porque también los menores, si bien es cierto, mucha de la violencia se da dentro de lo que es el seno de un hogar, pero también la medida de protección no puede restringir el derecho que tiene todo menor de estar con este caso, bueno, con su padre también, que muchas veces, en un gran porcentaje, los agresores son varones, ¿no? Pero también eso no quiere decir que no haya agresoras mujeres. También se tienen muchos casos en los cuales la mujer
agrede psicológica y físicamente también al varón. Ahí también se puede otorgar un tema de tenencia a favor del varón que es víctima de violencia, régimen de visitas en cuanto a los menores que tenga. La siguiente diapositiva, por favor. Eh, lo que busca, bueno, la naturaleza especial, tanto de las medidas de protección como las medidas cautelares que se dictan dentro del proceso de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, busca garantizar los derechos fundamentales de la persona, ¿no? El derecho a la integridad, que comprende la integridad física, psicológica, ¿no? En todos sus aspectos. Tienen una función protectora y preventiva, ¿no? Si bien es cierto, se puedan dictar medidas de protección o medidas cautelares, también esto no quiere decir que en este caso la persona, el agresor, en este caso pueda apelar, ¿no? Tiene el plazo de 3 días para que pueda apelar la resolución que emite las medidas de protección y las medidas cautelares, ¿no? Le dan esa parte del contradictorio al agresor, no puede ejercer su derecho también a la defensa, porque a veces también hay casos en los cuales a veces se ha detectado que muchas veces son, digamos, en un momento de cólera, de rabia que se han realizado. Entonces, también, si bien es cierto, el agresor es el que tiene que cumplir todo eso, pero también tiene su derecho a apelar porque también tiene su verdad, ¿no? En cuanto a la vigencia de estas medidas de protección y medidas cautelares, son de carácter temporal, ¿no? Y tienen una vigencia condicionada, ¿no? Condicionada que el Ministerio Público, quien es el encargado de la persecución fiscal, el que va a investigar, informe, ¿no? Informe que no hay ningún hecho de violencia, entonces automáticamente se dejará sin efecto tanto las medidas cautelares como las medidas de protección eh, que se han otorgado. La siguiente diapositiva, por favor. Como les vuelvo a repetir, las medidas cautelares dictadas son de tenencia, régimen de visitas, eh, son de carácter tutelar, pueden suspenderse también la patria potestad, se puede dar una asignación de alimentos para dictar las medidas cautelares van conjuntamente con las medidas de protección. Si nos encontramos ante un hecho de violencia severa o severa extrema, en el plazo máximo de 24 horas, según dice la ley, debemos expedir tanto medidas de protección como medidas cautelares. Si nos encontramos en un nivel leve o moderado, también, ¿cómo se llama? Lo haremos en el plazo de 48 horas, ¿no? Citando audiencia. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a la operatividad de la medida cautelar, por ejemplo, si se trata de un proceso de asignación anticipada, automáticamente la resolución que contiene el otorgamiento de medida cautelar, pues dispone, y así está señalada en la ley, que se formará un cuaderno y se remitirá al juzgado de paz letrado para que le dé la ejecución, ¿no? La asignación de alimentos que se pueda otorgar va a ser, digamos, analizando más o menos si el agresor
es, digamos, una persona, digamos, con estudios completos, superiores, ¿no? Hay, dentro de las preguntas que se le hace, digamos, en la comisaría o a nivel del juzgado a la víctima, se le pregunta si depende económicamente del agresor, si el agresor, eh, a qué se dedica, ¿no? Y más o menos se da un, un monto, ¿no? También tenemos que la tenencia muchas veces se puede otorgar por un tiempo, digamos, 4, 5, 6 meses, 7 meses, y se dispone en la misma resolución que una vez otorgada la tenencia temporal, porque no es de carácter permanente, ¿por qué no se puede dar una tenencia de carácter permanente en un juzgado de violencia? ¿Por qué? Porque nosotros, al llevar un proceso que es especial, en el cual no hay mucha actividad probatoria, entonces el juez resuelve con lo que tiene, ¿no? Y no es como en un juzgado de trámite normal en el cual se ve la tenencia, no en un juzgado de familia, en el cual pues realizan visitas sociales al padre, a la madre, para verificar si tiene las condiciones adecuadas para que pueda tener al menor, exámenes psicológicos, ¿no? Tanto al menor como a cada padre, ¿no? Entonces, esa etapa no la tenemos, entonces solamente dictamos medidas cautelares de carácter permanente en lo que es tenencia por un breve término y le sugerimos que si quisiera una tenencia de carácter permanente lo haga ante el juzgado pertinente, ¿no? En este caso, bueno, las medidas cautelares se dan de manera excepcional, tenemos también régimen de visitas, entre otras. Eh, la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la responsabilidad en la ejecución, ¿no? Como vemos, en cuanto a la ejecución, tanto de las medidas de protección y las medidas cautelares, vemos que se encuentran la policía, también eh, la policía y otras instituciones como el Centro de Emergencia Mujer, la de MUNA, también, por ejemplo, en casos de tenencia, si en caso el padre no quisiera dar, digamos, la tenencia de su hijo a la otra persona, se manda a llamar también al fiscal de familia. Entonces, se trata de ver de que las medidas de protección se ejecuten sí o sí. Las medidas de protección o las medidas cautelares puedan ejecutarse, ¿no? Vemos también que las medidas de protección y las medidas cautelares tienen un poder coercitivo, ¿no? Asimismo, como se vuelve a repetir, si las personas incumplieran con lo que se está disponiendo en las medidas de protección o en las medidas cautelares que se otorgan, automáticamente va a incurrir en delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, ¿no? Y se pondrá en conocimiento del Ministerio Público. La siguiente diapositiva, por favor. La importancia de la ejecución de las medidas de protección. Bueno, las medidas de protección lo que buscan defender es el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad personal, a la integridad moral, psíquica, física de la persona, a su libre desarrollo, seguridad personal y el derecho al disfrute pacífico de los bienes.
También busca que la seguridad ciudadana, desde un enfoque de los derechos humanos, pueda condicionar a que las personas vivan libres de violencia, haciendo que los actores estatales, ¿no? eh, puedan hacer cumplir las leyes que, que se dan en torno a la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. También vemos que el Tribunal Constitucional peruano ha precisado sobre el tema de ejecución lo siguiente, ¿no? El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada es una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional, reconocida en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución. También se encuentra aludido en el segundo párrafo del inciso 2 del mismo artículo, en el artículo 139. La siguiente diapositiva, por favor. Reflexiones, ¿no? Bueno, la ley de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar busca establecer mecanismos, medidas y políticas de prevención, atención y sanción y protección a las víctimas de violencia, así como reparar el daño causado. También la ley de violencia vemos que diferencia la violencia hacia la mujer de los integrantes del grupo familiar. Asimismo, también vemos que la violencia hacia la mujer no se limita al ámbito doméstico, puede ocurrir en el ámbito público, puede ser perpetrada o tolerada por agentes del Estado. Incluye, bueno, la violencia económica, física, sexual y estas nuevas modalidades que se han incorporado, ¿no? Como son la violencia también a través del acoso judicial, a través de instrumentos del Internet, ¿no? También, bueno, busca también proteger a víctimas en el ámbito del trabajo y la educación. Busca también, bueno, sancionar a funcionarios que no cumplan con sus obligaciones de proteger a las víctimas de violencia. La participación, tiene que también haber mucha participación y deberes de los medios de comunicación, ¿no? Actualmente vemos que a través de las redes sociales se ve que las diferentes cortes del país realizan diferentes actividades, ¿no? Para prevenir, erradicar, bueno, y sancionar lo que es la violencia en sí, ¿no? Vemos que se van a diferentes lugares, distritos, provincias, centros poblados, caseríos, con la finalidad de llevar, como se dice, la justicia a la parte más cercana de la víctima, ¿no? Ya que muchas veces se reciben denuncias en los caseríos, ¿no? Se traslada al juez con personal jurisdiccional, se traslada a los diferentes lugares para recibir, recepcionar denuncias por violencia, así como orientar a las personas, ¿no? Dónde pueden denunciar. Muchas veces se escucha de personas que tienen miedo a denunciar hechos de violencia, que tienen conocimiento, ¿no? De familiares, amigos, vecinos, dicen, no, si denuncio, me va a hacer problemas, una persona conflictiva. Eso les orientamos de que pueden hacerlo a través de la línea 100, de manera anónima, o si no, también pueden venir al local del juzgado, y nosotros ya lo pasamos al Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Lo redireccionamos al Centro de Emergencia Mujer para que también pueda hacer visitas de manera inopinada y verificar si el hecho que se denuncia de verdad es un hecho verídico de violencia. Se ha creado un sistema nacional, bueno, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Tenemos que, bueno, en sí el gobierno central, regional y local también coopera con estos eventos de violencia, ¿no? Las municipalidades prestan sus instalaciones, los gobiernos regionales también ayudan para que se formulen charlas a nivel de colegios, en la calle, no se pueda poner
lo que son las carpas, ¿no? De los diferentes juzgados de violencia y recepcionar las denuncias por violencia y otorgar pues las medidas de protección y las medidas cautelares que estén relacionadas a los diferentes casos de violencia. Bueno, muchas gracias, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Eh, ajá, ujú, ya. Eh, Me dice si una víctima si una persona es víctima de violencia, ¿no? Me- Si, si la infidelidad, bueno, en sí la infidelidad como hecho en sí no vendría a ser un hecho de violencia. Lo que sí está relacionado muchas veces que con la infidelidad viene lo que es muchas veces insultos, deriva la violencia psicológica, pero lo que es la infidelidad en sí no es un propio hecho de violencia, sino las cosas que van derivadas, porque obviamente la persona humilla a la mujer, ¿no? La menosprecia porque ya está enamorada de otra persona. Eh, en sí no, por el hecho mismo de infidelidad, mm, el hecho de infidelidad no está, digamos, dentro de ningún tipo de violencia. Lo derivado, que muchas veces es la violencia física o psicológica, eso sí, y sí se puede dictar medidas de protección con esos hechos, pero directamente la infidelidad no es un tipo de violencia. A ver. Bueno, las medidas de protección, como lo estaba diciendo, lo estaba señalando, se pueden modificar, se pueden ampliar, ¿no? En este caso particular, entiendo que a Juana le causa malestar ver al papá de sus hijos cuando ella lo va a recoger y se encuentran con él, ¿no? En todo caso, Juana debería poner en conocimiento mediante un escrito al juzgado de violencia eh, el hecho que le está causando algún tipo de afectación con la finalidad de poder convocar a una audiencia y evaluar, ¿no? En este caso, si eh, se puede coordinar de repente que cuando Juana recoja a sus hijos, sea días distintos a cuando, no sé, Pablo, Pedro recoja a los niños o pueda ser mediante un tercero, ¿no? Entonces sí se puede modificar o ampliar en este caso, las medidas de protección que pueda tener en algún momento, sí. Pero para esto se convocará, si hay menores, se va a convocar a una audiencia, se va a pedir la asistencia del representante del Ministerio Público, en este caso el fiscal de familia, que es quien vela por los derechos de los menores, ¿no? Uh -huh. Ya.
Eh, bueno, analizando el caso, ¿no? Porque eh, si, por ejemplo, en un primer momento denunció por violencia psicológica, ¿no? Y después, por ejemplo, se encontró se dictaron medidas de protección, se encontró con su agresor, ¿no? Y el agresor de repente ya no solo la violentó física, sino no solamente psicológicamente, sino físicamente o hasta sexualmente, entonces ya tendría que ser una nueva denuncia, ¿no? Pero si la víctima, en este caso, recibió, digamos, se dictaron medidas de protección porque fue una violencia física, ¿no? Y luego de ahí se encontró con el señor, por ejemplo, dice, se le prohibió cualquier tipo de comunicación con la víctima y le llama de otro teléfono, ¿no? La busca, está incumpliendo, entonces ella puede poner en conocimiento que el señor la está llamando cuando se le prohibió que la llamara, entonces ahí lo que procederemos es a requerirle por única vez al denunciado que cumpla con las medidas de protección que se han otorgado a favor de la víctima y que se incumpliera, ¿no? Se le hace un apercibimiento, se remitirá al Ministerio Público para que sea procesado por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Gracias. Ya, gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.